desierto oscuro pude ver tu gloria, yo pude. Juan capítulo 4 versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Feliz día, le habla el pastor Anderson Tiapa en el resumen del matutino pastoral de hoy. Hoy vamos a hablar de esta frase: si conocieras el don de Dios. Gloria a esta frágil vida diste de tu aliento puro. Bien, estamos en el escenario de Sicar, un escenario que fue visitado muchas veces por Dios, tanto en el Antiguo, muy emblemático, este lugar de Sicar, donde Dios se encuentra con esta mujer samaritana. Ahí estaba el pozo de Jacob. Ahí es donde Abraham llegó por primera vez cuando llegó a Canaán de Babilonia. Ahí es donde Dios se le apareció por primera vez a Abraham en Canaán. Eso está en Génesis 12:7. También fue ahí donde Abraham edificó un altar e invocó el nombre del Señor. Aquí es donde Jacob llegó a salvo cuando regresó con su esposa e hijo. Génesis 33:18. Aquí es donde Jacob compró un pedazo de tierra al canaanita llamado Hamor. Aquí es donde Jacob edificó un altar. Génesis 33. Tantas cosas que pasaron aquí, de verdad, en este lugar. Esta era la heredad que Jacob dio a su hijo José. Pero este lugar llamado Sicar, bueno, finalmente todos sabemos que Sicar era la antigua Siquén y era la ciudad capital de los samaritanos. ¿Y quiénes son estos samaritanos? ¿Quiénes son realmente samaritanos? Bueno, los samaritanos fueron estas personas que cuando vino la conquista de Babilonia sobre Judá, los babilonios consideraron dejar a ciertas personas que para ellos eran degradantes, no eran aceptables, eran rechazados, inferiores. Estos judíos rechazados o menospreciados fueron dejados ahí en Sicar. Ellos, pues, estando ahí en Siquén o Sicar, se casaron con otras personas de otras razas. Con eso también rompen con la tradición mosaica de no mezclarse con otra raza. Y también, aparte de eso, al mezclarse con otra raza, también se mezclan de otras creencias, se vuelven místicos. Esto separa a los judíos puros de los samaritanos y comienza una rivalidad con ellos, tanto así que ellos crean un altar allá en Monte de Gerizim, que más adelante, creo que los judíos, 108 años antes de Cristo, los judíos invaden y tumban ese altar. Eso crea, por supuesto, más rivalidad entre ellos, más menosprecio entre ellos. Dice la palabra que Jesús se dirige por Samaria. Aquí ya va hacia Jerusalén, pero va a agarrar un camino y agarra a Samaria. Los judíos no les gustaba pasar por este camino, por lo que ya le estamos diciendo, iban a pasar por acá, por los judíos, por la comunidad samaritana, que ellos tenían rivalidades. Hay una frase que Jesús, que la palabra nos dice en Juan capítulo, aquí en 4, que Jesús está cansado del camino, cansado de caminar, cansado. Bueno, es interesante que Juan, que es, a diferencia de los libros sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Juan, que se encarga mucho de hablar de la deidad de Dios, como hemos explicado anteriormente, toma una pausa para hablar de la humanidad de Cristo. Cansado, habla del cansancio de Dios. Dice que se sentó junto a un pozo ahí, en ese lugar. Dicen que era la hora sexta, y a esa hora, cuando Jesús está cansado, hablando de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y haciéndonos entender también que somos humanos y que el cansancio forma parte de nosotros y que tenemos que tener cuidado de eso, de aprender a descansar. A la hora sexta llega una mujer samaritana a sacar agua. Esto es extraño por varias razones. La hora sexta es aproximadamente a las 12 del mediodía. Y no era común que a esa hora una samaritana fuera a sacar agua, porque las samaritanas, número uno, van temprano, la primera hora de la mañana. Segundo, lo hacen en grupo. Entonces esta mujer va a las 12 del mediodía, donde está haciendo más calor, algo así como las 12 del mediodía aquí en Charallave, que es caliente. Y además va sola. No sabemos, quizás fue que había mucha necesidad de hacerlo, o que no iba con las mujeres en grupo porque tenía problemas con la mujer. No sabemos en realidad.
Jesús le pide y le habla. Jesús les dijo, aquí hay algo también fuerte cuando Jesús se dirige a la samaritana, puesto que era improbable y no era aceptable que un judío se dirigiera en público, un rabí se dijera en público a una mujer. Era algo que no era común, no era parte de las costumbres dirigirse. Mira, era tan estricto la costumbre rabínica que existieron algunos llamados los fariseos moreteados o sangrantes. Eran fariseos que cuando veían una mujer se cerraban los ojos y como iban caminando con los ojos cerrados se golpeaban con las paredes. Bueno, les salía morado y eso lo comenta Barclay, eso para que te vean las tradiciones de los hombres hasta dónde llegan a llegar, ¿no? Lo que no es ser transformado del corazón y de la mente. El Señor se dirige a ella y dice, dame de beber. Esto le sorprende a ella, pero también nos sorprende a nosotros. El que da descanso está cansado. El que es el Mesías de Israel le habla a una mujer samaritana. El que es el agua viva pide agua. Aquí hay algo paradójico, pero también nos habla de esa humanidad de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Dios opera a través también incluso de nuestra humanidad, que también Dios incluso, hay algunos le alcanza solicitándole un servicio. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido llamados al servicio y a través de esa manera es que Dios nos ha alcanzado? Entonces la mujer cuando le dice, por supuesto, cuando yo les comento todas estas tradiciones, Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber si yo soy samaritana? Más adelante el Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Esto despertó la curiosidad de aquella mujer. Cuando le dice, si conocieras el don de Dios, despertó su curiosidad sobre las cosas de Dios. ¿Y quién es el que te dice? Despertó la curiosidad de quién es Jesús. Y que te dará agua viva, despertó también la curiosidad de que es el agua viva. Pero hay algo, con esto concluyo, cuando Él dice, Él te daría agua viva, un agua que no va a darse jamás, no es la misma agua que te está sacando, pero también cuando Él dice el agua viva, Él está tocando una sensibilidad tradicional, religiosa, profética de la liturgia samaritana. Así como paralelo a las profecías mesiánicas judaicas, había un paralelo en las profecías mesiánicas samaritanas. Los samaritanos esperaban también su propio Mesías. Y cuando Él usa el agua viva, toca eso, toca esa sensibilidad profética, porque la tradición samaritana dice que el agua fluiría de sus cubetas, lenguaje que se toma directamente del oráculo de Balaán en número 24:7 según Bruce. Entonces Dios toca la sensibilidad profética tradicionalista religiosa de esta samaritana. Y el Señor, y es cuando la mujer dice, pero tú no tienes cómo sacarla, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Parece una pregunta cínica y respetuosa, pero yo creo que es muy sincera la pregunta que le está diciendo aquí la samaritana a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios le dice entonces, cualquiera que bebiere de esta agua no va a tener sed jamás, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, jamás va a tener sed. Y es cuando la mujer dice, dame de esta agua, yo quiero de esa agua, porque Dios se estaba refiriendo a esa agua que satisface la sed espiritual, la sed del alma, la sed que están teniendo todas las personas ahorita en medio de esta pandemia. Y esa agua la tiene la iglesia. La iglesia es la que tiene el agua para satisfacer estas necesidades que tiene la humanidad, y por eso es que tenemos que estar predicando la palabra. Y entonces el Señor va a tocar otra sensibilidad, la sensibilidad moral. Ve, llama a tu marido y ven acá, porque no podía hacer esa conversión en privado, tenía que estar su pareja, por lo delicado de esa conversión. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y entonces el Señor le dice, bueno, ahora sí hablaste con verdad, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es. Esto nos habla de una sensibilidad moral. También nos dice que no todo lo que para las que las personas creen que es su matrimonio es matrimonio para Dios, no todo es así. Hay un orden moral delante de Dios, pero en su gracia Dios toca el área moral de uno, el área espiritual de uno, el área religiosa de uno. Y cuando nos toquen esas teclas, por decirle, esas cuerdas, son difíciles de asimilar, pero lo que tenemos que entender es que Él lo hace por nuestro propio bien y para arreglar lo que Él quiera arreglar. De esta manera, pues esta mujer cuando es tocada sensiblemente, algunos dicen que ahí le cambia la conversación.
Ahí le cambia la conversación y empieza a hacerles preguntas acerca del lugar de adoración, porque los judíos tenían un lugar de adoración y los samaritanos también, y entonces ahí él le cambia la conversación por algo ya tradicional religioso, y Dios le responde finalmente: mire, mujer, van a venir días ni que en el monte de Gerizim ni allá en Jerusalén se va a adorar, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu le adorarán en espíritu y en verdad, hablando de sinceridad y hablando en el conocimiento de la palabra cuando dice verdad. Esto fue lo que ocurrió allá en el Gerizim. En la noche, esta es tu radio. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, bondad y amor. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Enséñanos a aceptar ese llamado que hiciste a la mujer samaritana. En el nombre de Jesús, amén y amén.